fármacos que van a tener diferentes efectos y dependiendo mucho de dónde van a actuar y hacia qué receptores o adrenoreceptores van a llegar a actuar, específicamente a los receptores alfa, beta y dopaminérgicos. Las catecolaminas se van a dividir en dos tipos de, de- de grupos, que son los endógenos y los sintéticos. Dentro de los endógenos está la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Y los sintéticos está la dobutamina y el isoproterenol. Todos estos fármacos son los que se usan en terapia intensiva, terapia intermedia y en quirófano, ¿no? Ese es el uso que se los va a dar. Incluso hay fármacos que están en la línea de los que son la reanimación cardiopulmonar, dependiendo al grado donde se encuentran y a la reanimación cardiopulmonar avanzada. En la siguiente diapositiva está ese gráfico que van a ver. Vamos a hablar específicamente de los adrenoreceptores beta. Estos adrenoreceptores beta, las catecolaminas van a actuar sobre estos receptores. Estos receptores se encuentran en la pared del sarcólemo de los ventrículos y de las aurículas del corazón. Entonces van a tener ese efecto directamente en el corazón. Van a tener un efecto cronotropo, o sea que van a aumentar la, la frecuencia cardíaca, el inotropo que van a aumentar la contracción cardíaca, el dromotropo la velocidad y el lucitropo cuando va a haber una actividad de relajación en el corazón. Como, como todos estos fármacos van a captar a estos receptores, estos adrenoreceptores beta 1, estos se van a acoplar a una proteína. Esta proteína se va a unir al nucleótido de la guanina y estos van a acelerar la formación del AMP cíclico. Como pueden ver en el gráfico que está a la derecha, se estimulan los betagonistas, va a llegar a ese receptor beta, como les dije, está en el sarcólemo y en la parte de las aurículas y de los ventrículos. Esta activación de estos receptores va a estar dada por la proteína G de la estimuladora de la guanina. Esta va a activarse por la adenilciclasa y esta va a activar el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a tener tres grupos grandes, como se ven en el gráfico, que va a haber un cronotropismo, va a haber un inotropismo y una vasodilatación. Cuando activamos el AMP cíclico y específicamente cuando va a ir hacia la proteína sinasa, que es dependiente de este MP, lo que está el gráfico al lado derecho, va a haber una estimulación de de la membrana por fosforilo y esto va a captar el calcio y con esto va a aumentar el sarcómero y por esto va a haber esa vasodilatación en el corazón. Es cuando se va a activar ese canal. Pero cuando tenemos ya la activación específicamente de los canales de calcio, se va a activar, una vez de que se activa específicamente el calcio, vamos a tener un cronotropismo positivo, o sea que vamos a tener un aumento de la, de la, de la frecuencia cardíaca. Y cuando se activa ya por el calcio sistólico, va a haber una activación de la actina y miocina y de la troponina. Estas van a dar ese inotropismo positivo en el corazón. Es por eso que se usan estos fármacos para reanimar. Son pacientes que van a necesitar, dependiendo al fármaco que usemos, a las dosis que estemos usando, que vamos a explicar un poquito adelante de los fármacos, para poder manejar, o sea, para poder aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Con esto vamos a llegar a subir la precarga y la postcarga en el corazón, dependiendo a lo que estemos buscando. Ahora vamos a hablar en la siguiente diapositiva de los adrenoreceptores alfa 1. Estos alfa 1 agonistas igual van a ser captados eh,
por este receptor alfa 1, pero este receptor alfa 1 se va a encontrar generalmente en los vasos y en las venas, en el músculo liso de los vasos y las venas. Por eso ya cuando ustedes vean fármacos que digan que son agonistas alfa, son los que van a subir la presión, aumentan la presión, van a, hacer, van a subir la presión arterial. Ese es el efecto cuando tienen sobre los receptores alfa. Y de la misma forma que los receptores beta se van a activar por la proteína G estimuladora de la guanina, pero a diferencia ya no van a intervenir hacia el MPT cíclico, sino van a ir directamente hacia la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C va a llegar a activar la proteína C y estas van a depender de la calmodulina. Una vez de que se activa todo este ciclo, va a haber esa vasoconstricción. Específicamente, los adrenoreceptores alfa 1 van a dar una vasoconstricción. Es por eso que existe la vasoconstricción y va a llegar a aumentar la precarga y la poscarga y por este hecho va a subir la presión arterial. Este es el ciclo que van a pasar, van a surgir todos estos fármacos para que puedan tener los efectos que estamos deseando. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de la epinefrina. La epinefrina o la adrenalina, dependiendo a la bibliografía o a los libros que puedan tener. Adrenalina y epinefrina es lo mismo, ya por si acaso. O sea, ahora vamos a hablar de lo que es la epinefrina o la adrenalina. La adrenalina o la epinefrina es una catecolamina exógena. Esta catecolamina va a tener efectos cardiovasculares y van a estar activados la alfa 1, la beta 1 y la beta 2. Esta epinefrina va a aumentar el gasto cardíaco, va a aumentar la frecuencia cardíaca, la función sistólica y la función diastólica del ventrículo izquierdo. Este tipo de fármacos, la epinefrina es de primera línea en una reanimación cardiopulmonar en el RCP avanzado, la adrenalina o la epinefrina. Aparte de eso, va a también producir una vasoconstricción de la perfusión cutánea, puede ser una vasoconstricción esplásmica y renal por los efectos adrenoreceptores alfa 1 que llega a tener. No se olviden que los adrenoreceptores alfa 1 son los que van a tener la vasoconstricción. Eso sí les voy a preguntar en el examen, por eso están esos dos gráficos, para que puedan separar todo lo que es. No se olviden, adrenoreceptores alfa actúan en el músculo liso y hay una vasoconstricción. Los receptores beta 1 van a estar en, en, en la aurícula y en el ventrículo del corazón, lo que va a dar un cronotropismo, un notropismo, y dependiendo a una relajación. Pero lo que se quiere con estos fármacos es un cronotropismo y un notropismo positivo. Ahora, algo importante de la epinefrina, en pacientes que tienen un bloqueo completo del beta 1, o sea, de los receptores beta 1 y receptores beta 2, puede incluso tener un efecto agonista adrenoreceptor que va a ser alfa similar a la felinefrina. En esa diapositiva está el resumen de lo que se habló, la epinefrina, las indicaciones que va a tener. No se olviden que es de primera línea para el paro cardíaco, o sea, para el choque cardiogénico, vasodilatador, para poder hacer la reanimación cardiopulmonar avanzada. También se utiliza cuando existe un broncoespasmo por una anafilaxia en pacientes que están obstruidos. Es un fármaco de primera línea para poder, eh, para que pueda existir esa broncodilatación. Luego en una bradicardia, cuando hay un bloqueo cardíaco, para cuando estamos haciendo la reanimación y no puede responderse a la atropina o a los marcapasos. Las dosis de infusión van a ser de 0.01 a 0.2 microgramos kilogramo por minuto, pero las dosis que se usan
en reanimación es en bolo, 1 miligramo endovenoso cada 3 a 5 minutos. El máximo que podemos usar es 0,2 miligramos kilogramo, no más de 5 o 7 ampollas. Cada ampolla viene de 1 ml y 1 miligramo. Es lo que vamos a usar para cuando estemos haciendo una reanimación cardiopulmonar, cuando estemos haciendo el RCP avanzado. Como ven eh, tiene más unión hacia los receptores alfa 1, a los beta 1 y hacia los beta 2, pero específicamente hacia el alfa 1. Por eso es que es un vasoconstrictor periférico y es que va a subir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y luego la frecuencia cardíaca. Como todos los fármacos, llega a tener efectos colaterales. Entre los efectos colaterales o no deseados tenemos las arritmias ventriculares, vamos a tener la hipertensión, una isquemia cardíaca, incluso hasta la muerte súbita. En esa que está la dosificación, tenemos el bolo endovenoso y la infusión endovenosa. Pero el bolo endovenoso, lo que se utiliza para la reanimación, no se olviden que es de 0,5 a 1 miligramo cada 5 o 3 a 5 minutos hasta poder tener el efecto deseado cuando estemos haciendo la reanimación. Luego, cuando se tiene un broncoespasmo, en un caso de un paciente asmático por anafilaxia, se usa de 0,3 a 0,5 ml. Eso se puede usar para que podamos tener esa vasodilatación bronquial cuando existe un broncoespasmo severo. Ahora vamos a hablar, la siguiente diapositiva, de la norepinefrina. La norepinefrina o la noradrenalina, que es lo mismo, dependiendo a la bibliografía o a la escuela donde estén o el médico con el que estén haciendo el rote. Noradrenalina o norepinefrina es el mismo fármaco. Es es una catecolamina. Igual tiene una preparación análoga que va a ser el neurotransmisor y estas van a llegar a liberarse por las neuronas postganglionares hacia el sistema nervioso simpático. Específicamente lo que queremos con la noradrenalina es tratar de subir la presión arterial. En pacientes que están con choque hipovolémico, un choque cardiogénico, cualquier tipo de choque, tenemos que tratar de que la PAM, o sea, que la presión arterial media llegue a subir. Entonces son fármacos de urgencia. Lo que usamos es la noradrenalina, la norepinefrina, es para tratar de subir esa presión, para tratar de subir la PAM, la presión arterial media, sea en quirófano, en terapia intermedia o en terapia intensiva. Lo mismo, tienes activación a los receptores alfa 1, beta 1 y beta 2, pero tiene muy poca percepción y efecto sobre los beta 2. Va a aumentar esa contractilidad miocárdica, va a ser un vasoconstrictor arterial. Por eso es que sube la, la, la presión arterial en los pacientes cuando usamos la norepinefrina. En la siguiente diapositiva van a ver las indicaciones terapéuticas, específicamente en un choque, en cualquier tipo de choque, y nos sirve como para que exista esa vasoconstricción al inicio y podamos tener esa respuesta en los pacientes. Las dosis de la norepinefrina es de 0,01 a 3 microgramos kilogramo por minuto. La unión a sus receptores específicamente van a ser a los receptores alfa 1, que igual se puede unir a los beta 1 y beta 2, pero lo que buscamos en el uso de la noradrenalina o norepinefrina es tratar de captar los receptores alfa 1. No se olviden, todos los receptores alfa 1 van a hacer una vasoconstricción y por este hecho de la vasoconstricción vamos a tener que puedan subir la presión arterial. Sus efectos colaterales, va a llegar a tener una arritmia, puede tener una bradicardia, isquemia periférica digital. Por eso es importante que
la norepinefrina o la noradrenalina no se usan en una infusión de venas periféricas y de bajo calibre. O sea, estamos hablando de venas que se pongan bránulas de 22, 24, porque vamos a dañar, vamos a tener una isquemia. Lo ideal de estos fármacos es poner una línea central, o sea, tener un acceso de una presión, un acceso central, poner una vía venosa central para poder pasar estos fármacos. O tener una vena canalizada por lo menos con una 18 o 16 de calibre para que podamos usar estos fármacos. La, la siguiente diapositiva tenemos la dosificación. El bolo, a diferencia de no, de la adrenalina o de la epinefrina, no se usa, no es aconsejable usar el bolo, sí, solamente se lo usa por infusión. Podemos poner 4 miligramos en 250 ml o la dosis de 0.01 a 0.1 microgramos kilogramo minuto. El sitio de activación va a ser alfa 1, específicamente va a ser una vasoconstricción. Puede tener un efecto en el gasto cardíaco, un efecto que lo puede disminuir muy poco y también puede llegar a bajar la frecuencia cardíaca como un reflejo, pero sí va a haber un aumento de la resistencia vascular y la resistencia vascular periférica. Por eso que se usa la norepinefrina para poder subsanar ese hecho de un choque de pacientes que necesitan que subamos la presión arterial. La siguiente diapositiva vamos a hablar de la dopamina, que es la otra catecolamina. Es un precursor bioquímico de la norepinefrina y va a activar varios subtipos de receptores adrenérgicos y dopaminérgicos, dependiendo a la dosis que lleguemos a usar. Cuando usamos dosis bajas, o sea, dosis que son menos a 3 microgramos kilogramo peso por minuto, vamos a aumentar el flujo de la sangre renal, vamos a aumentar el flujo de la sangre plásmica a través de los receptores DOPA1. Esto igual les voy a preguntar, las dosis de la dopamina van a reducir la liberación de la norepinefrina y por esto va a llevar se van a llegar a activar los receptores DOPA2 con una disminución parcial de la presión arterial. Con estas dosis bajas incluso funcionan ya que activamos los receptores DOPA como un diurético que nos sirve para poder manejar a todo este tipo de pacientes. Luego, en la siguiente diapositiva, vamos a hacer las dosis moderadas o las dosis intermedias, que son de 3 a 8 microgramos kilogramo por minuto. Esta dosis de 3 a 8 kilogramos van a activar los adrenoreceptores alfa 1 y beta 1. Con esto podemos llegar a aumentar incluso la frecuencia cardíaca. Podemos hacer un cronotropismo positivo tratando de activar y aumentar esa frecuencia cardíaca. Y con dosis altas, mayor a 10 microgramos kilogramo por minuto, vamos a activar los adrenoceptores alfa 1 específicamente. No se olviden que todos los adrenoceptores alfa 1 son los que van a hacer una vasoconstricción y por eso van a llegar a subir la presión arterial. Las indicaciones, lo mismo, están indicados en choque, sea cardiogénico, en una insuficiencia cardíaca, en una bradicardia que va a ser sintomática, en bradicardias que no van a responder a la atropina. El intervalo de dosificación va a ser de 2 a 20 microgramos kilogramo por minuto, dependiendo a la dosis que queramos usar. No se olviden que la dopamina tenemos 3 dosis para usar, ¿no? Vamos a tener las dosis de receptores DOPA, receptores alfa, alfa 1, beta 1 y específicamente los receptores alfa 1, ya dependiendo de las dosis que vayamos a usar. Lo mismo, tenemos efectos colaterales. Puede haber una hipertensión
que puede ser muy grave, arritmias ventriculares, una isquemia cardíaca, una isquemia tisular, incluso hasta con gangrena. Por eso es importante que este tipo de fármacos sean utilizados en una vía venosa central o en una vena de calibre grueso, calibre grande. La siguiente diapositiva sería la dobutamina. Dos diapositivas más adelante para que puedan seguir. La dobutamina es sintética, está compuesta por dos isómeros. Estos van a estimular específicamente los adrenoceptores beta y estos pueden producir efectos agonistas y antagonistas opuestos a los adrenoceptores alfa. Específicamente lo que se quiere al usar la dopamina es aumentar la frecuencia cardíaca, o sea, tener un cronotropismo y un inotropismo positivo. La dosis va a ser de 5 microgramos kilogramo por minuto, con lo que vamos a aumentar la contractilidad miocárdica y vamos a reducir el tono vasomotor arterial, ya que hay una activación de los adenoreceptores beta 1 y beta 2. Se utiliza también en casos de hipertensión pulmonar, ya que va a llegar a disminuir la presión de la arteria pulmonar. En la siguiente diapositiva tenemos las indicaciones clínicas. Las indicaciones en un gasto cardíaco bajo, o sea, en pacientes que están con una insuficiencia descompensada, en un choque cardiogénico, una disfunción miocárdica inducida por sepsis, en cualquier tipo de choque, en bradicardia sintomática, que igual no va a responder a otro tipo de fármacos, o sea, el tipo de atropina o marcapaso que se usa, que tendríamos que empezar a usar la dobutamina. El intervalo de dosificación es de 20 a 20 microgramos kilogramo por minuto y el máximo de 40 microgramos kilogramo por minuto. Se puede unir a los receptores alfa, pero específicamente se va a unir a los receptores beta 1 y beta 2, o sea, lo que queremos es que haya un cronotropismo y un inotropismo positivo. Sus efectos colaterales, va a haber una taquicardia, puede haber una arritmia ventricular, una isquemia cardíaca, una hipertensión e incluso como un reflejo puede haber una hipotensión, dependiendo a las dosis y al tiempo que estemos usando este fármaco. En la siguiente diapositiva, las dosis en bolo no se aconsejan, no se usan, solamente usamos las dosis de infusión, se prepara 250 miligramos en 250 ml, generalmente se usa dependiendo de las terapias. Pueden usarlo en fisiológico, glucosado, pero generalmente se usa en glucosado al 5%. La dosis va a ser de 2 a 3 microgramos kilogramo por minuto, que es una dosis amplia. Dependiendo a eso se hace el ajuste, ¿no? Dependiendo al efecto que queramos. Si queremos que haya ese cronotropismo, inotropismo positivo miocárdico, empezamos con una dosis un poco más alta y luego se van ajustando las dosis para que el paciente esté estable. La otra catecolamina, la siguiente diapositiva, es el isoproterenol. El isoproterenol es sintético, es un agonista no selectivo de los adenoreceptores beta. Específicamente va a tener una vasodilatación arteriolar, toda la musculatura esquelética, puede llegar a dilatar la circulación renal y la circulación esplácnica, pero sí va a tener un cronotropismo y un dromotropismo positivo. Las indicaciones del isoproterenol en bradiarritmias, en el síndrome de Brugada, generalmente el síndrome de Brugada se van a ver las alteraciones en la onda T, específicamente en el intervalo ST, donde vamos a ver en más de 3 derivaciones y que va a haber un ST y una onda T
elevada. Incluso puede uno llegar a pensar de que ese paciente tenga un infarto, pero es un trastorno que esa persona ya va a tener en la conducción. La dosis van a ser de 2 a 10 microgramos por minuto y igual van a tener efectos colaterales, que va a tener una arritmia, una isquemia cardíaca, una hipertensión y por un acto reflejo puede haber una hipotensión. En la siguiente diapositiva igual está el esquema de preparación, que se va a preparar la ampolla en 250 ml. Lo aconsejable lo mismo es usar solución glucosada al 5%. Y las dosis van a ser de 0.15 incluso hasta 4, que es hasta 4 microgramos kilogramo por minuto. Lo mismo, todos estos fármacos tenemos ese margen de dosis. Lo que se hace es tratar de captar y tener la potencia del fármaco para poder ver el efecto en nuestros pacientes. Una vez que tengamos el efecto en nuestros pacientes, tenemos que ir ajustando las dosis. Cuando ustedes escuchen de ajustar las dosis, quiere decir o que vamos a subir un poco la cuantificación de la dosis o vamos a bajarla, tratando de tener el efecto que estamos deseando y no llegar a tener los efectos no deseados de cada fármaco. Por eso, les repito, estos fármacos se manejan en terapia intensiva y en terapia intermedia y en quirófanos. Vamos a hablar ahora de los simpático-miméticos. Vamos a hablar de la efedrina. La efedrina va a producir una vasoconstricción arterial y una vasoconstricción venosa. Va a aumentar la contractibilidad del miocardio. Al aumentar tanto la presión arterial, vamos a aumentar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco y la resistencia vascular sistémica. Se puede usar en bolo para tratar de subsanar una hipotensión aguda y con una frecuencia cardíaca disminuida. Generalmente, este tipo de fármacos se usan intraquirúrgicamente o intraoperatoriamente. En pacientes que se hace un bloqueo, hay un bloqueo simpático. Cuando hacemos una anestesia regional, una anestesia raquídea, general va a haber un bloqueo simpático. Al haber un bloqueo simpático vamos a tener efectos de una hipotensión, incluso vamos a llegar a bajar la precarga y la postcarga en ese paciente. Entonces puede haber momentos donde la presión arterial del paciente y la precarga y postcarga lleguen a caer o lleguen a bajar. Entonces un fármaco que se puede usar es la efedrina en este tipo de pacientes. Las dosis que se pueden usar realmente son en bolo, que son de 5 a 10 miligramos. Esa es la dosis única que viene en la ampolla. Específicamente va a tener acción sobre los receptores alfa 1, beta 2 y beta 1. O sea, va a subir la presión arterial y va a subir la frecuencia cardíaca. Vamos a aumentar el gasto cardíaco y vamos a aumentar la frecuencia cardíaca. Ese efecto es el que se quiere desear con este fármaco. Otro fármaco simpático-mimético. Algo que me olvidaba de la efedrina. Lamentablemente, igual la efedrina está empezando a ser un fármaco controlado, ya que igual se utiliza como principales activadores para producir, o sea, como droga, ¿no? Entonces la efedrina, incluso y en países donde está más controlada, incluso las han secado el vademecum por este hecho. La fenilefrina va a carecer de la fracción del hidroxilo, directamente va a estimular los adrenoceptores alfa 1, o sea, es un vasoconstrictor, y va a aumentar la presión arterial. No es un arritmogénico. A diferencia de la efedrina, la felinefrina nos va a aumentar más la frecuencia cardíaca, pero no tanto la
nos va a aumentar, perdón, la presión arterial, pero no tanto la frecuencia cardíaca. Ese es otro efecto que se busca de la felinefrina. Igual, la felinefrina se usa bastante en quirófano, donde en la siguiente diapositiva, donde las indicaciones están en una hipotensión, o sea, en una hipotensión mediada por un bloqueo vagal. Estamos hablando específicamente cuando se hace un bloqueo regional, una anestesia raquídea, hay un bloqueo simpático, o sea, un bloqueo vagal. Al existir este bloqueo del vago, vamos a tener una hipotensión, entonces es un fármaco de primera línea poder tratar de subsanar esa hipotensión inducida por el bloqueo. Puede llegar a aumentar la PAM, o sea, la presión arterial media. Cuando existe una estenosis aórtica, llega a ser una disminución del gradiente de eyección en una miocardiopatía hipertrófica. Las dosis en bolo son de 0.1 a 0.5 miligramos endovenoso. Esta dosis podemos usarla cada 10 a 15 minutos, pero no pasándonos de este margen de las dosis. Específicamente va a tener unión a los adenoceptores alfa 1, por eso va a subir la presión arterial. Lo mismo, tienen efectos colaterales. Los efectos colaterales va a haber una bradicardia, va a haber una hipertensión cuando se usan beta bloqueadores, va a haber una vasoconstricción visceral y una vasoconstricción periférica. Incluso puede haber una necrosis tisular. Es importante tratar de usar estos fármacos por un acceso venoso de calibre grueso para poder evitar esa necrosis en ese acceso venoso. Las dosis en bolo van de 50 a 100 microgramos o de 0.5 a 1 miligramos. De infusión tenemos 10 miligramos en 250 ml y cuando tenemos la bomba vamos a usar de 0.15 a 0.75 microgramos kilogramo por minuto. Específicamente van a actuar sobre los receptores alfa, entonces son los que van a subir la presión cardíaca. La presión arterial, por ende la frecuencia cardíaca. Específicamente va a subir la PAM, la presión arterial media. La siguiente diapositiva, vamos a hablar de otro grupo de fármacos que no son ni simpático-miméticos, específicamente la milrinona. La milrinona es una fosfodiesterasa, específicamente es una fosfodiesterasa PD, es de tipo 3. Entonces, lo que va a hacer la milrinona es inhibir esta fosfodiesterasa de tipo 3. Una vez de que inhibe, va a aumentar la contractilidad cardíaca por este hecho y va a llegar a ser va a llegar a hacer una descomposición del AMP cíclico. Se usa en un problema que tengamos específicamente del ventrículo izquierdo. Ya puede producir arritmia, una isquemia miocárdica, la muerte súbita y una hipertensión o ictus, dependiendo a la dosis, ¿no? Son fármacos que tenemos que tener gran control y una monitorización. Tenemos las dosis de carga, que son de 25 a 50 microgramos kilogramo, o tenemos la dosis de infusión de 0.375 a 0.75 microgramos kilogramo por minuto. La milrinona en la siguiente diapositiva se usa cuando tenemos el gasto cardíaco bajo, en una insuficiencia descompensada después de una cardiotomía. Generalmente son fármacos que se usan en cirugías cardíacas. Son los fármacos de elección. Tenemos las dosis en bolo, que van a ser de 50 microgramos kilogramo. Esta dosis va a ser de 10 a 30 minutos y la infusión de 0.375 a 0.75 microgramos kilogramo por minuto.
Lo mismo, todas estas dosis se tienen que ajustar dependiendo al efecto que estemos buscando. Sus efectos colaterales van a haber unas arritmias ventriculares, va a haber una hipotensión, una isquemia cardíaca, donde vamos a ver una torsada de Pont. Otro fármaco es el levosimendan. Es una, este va a sensibilizar los canales de calcio de los miofilamentos, al igual que la milrinona va a inhibir la, la fosfodiesterasa de tipo 3 y van a abrir los canales de potasio por la estimulación del ATP. Se van a usar en disfunciones agudas del ventrículo izquierdo, en una insuficiencia cardíaca. Igual tiene efectos como la taquicardia y la hipotensión. Tenemos las dosis de carga, que son de 12 a 24 microgramos kilogramo por minuto, y las dosis de infusión de 0.05 a 0.2 microgramos kilogramo por minuto. En la siguiente diapositiva, igual el resumen, están usadas para una insuficiencia cardíaca descompensada. Y lo mismo las dosis, no se olviden, la dosis de carga de 12 a 24 microgramos kilogramo, eso, para 10 minutos, o la de infusión de 0.2 a 0, de 0.05 a 0.2 microgramos por minuto. Lo mismo, tiene sus efectos de taquicardia cuando existe una conducción auriculoventricular reforzada y puede abrir una hipotensión. La vasopresina. La vasopresina es una hormona peptídica liberada por la hipófisis posterior. Es un agonista beta 1 y beta 2. Es un agonista beta 1 porque va a ser captado en los músculos lisovascular y beta 2 en los túbulos colectores renales. Se usa en un choque, en el shock, es un vasodilatador cardiogénico y en el paro cardíaco. Igual la vasopresina es otro fármaco de primera línea para hacer la reanimación, el RCP avanzado. Puede producir arritmias, puede producir una isquemia del miocardio, puede producir una hipertensión con una reducción del gasto cardíaco, una vasoconstricción esplática. La dosis endovenosa es de 0.01 a 0.1 unidades por minuto. Este fármaco viene por unidades. Lo mismo, su indicación en un choque y en el paro cardíaco. Las dosis, bueno, aquí ya les repetí, la de infusión de 0.01 a 0.1 unidades por minuto, pero la que se usa es en bolo, o sea, 40 unidades endovenoso. Eso es cuando hacemos la reanimación, el RCT avanzado. Van a actuar específicamente, no se olviden, los receptores B1 que están en el músculo lisovascular y los receptores B2 del sistema de conducción renal. Tiene sus efectos colaterales, arritmia, hipertensión, el gasto cardíaco disminuido, una vasoconstricción esplánica y una vasoconstricción severa. Ahora vamos a hablar de los antihipertensivos. Acá vamos a hablar de los bloqueadores beta. Los bloqueadores beta van a tener efectos antiisquémicos. Se usan en pacientes en un IAM, o sea, en un infarto agudo de miocardio, con un ascenso del segmento ST. Se usa para tratar la hipertensión esencialmente y las antiarritmias. Va a llegar a reducir la frecuencia cardíaca, va a llegar a hacer una contractibilidad miocárdica y la presión arterial al unirse a los adenoreceptores beta 1. Y con esto va a llegar a inhibir la acción de las catecolaminas y de la norepinefrina o de la noradrenalina. Va a llegar a disminuir la demanda de oxígeno del miocardio y con esto puede incluso tener una inhibición de la agregación plaquetaria. El esmolol es un adrenoreceptor beta 1 relativamente selectivo. Tiene un grupo metilester adicional y es lo que va a facilitar su metabolización. Una metabolización rápida por hidrólisis de las esterasas de los eritrocitos. Su semivida de eliminación es de 9 minutos. Va a llegar a disminuir el gasto cardíaco
y es muy útil en una fibrilación auricular y en un aleteo, en un flutter eh, auricular, aleteo flutter auricular. El abetalol es otro adenoreceptor alfa, va a producir una vasodilatación arterial y va a llegar a disminuir la presión arterial, lo que estamos buscando, lo que se busca al usar estos fármacos. Va a tener adenoreceptores beta que van a llegar a disminuir la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio. Puede llegar a atenuarse la respuesta en el sistema nervioso simpático en la intubación y su semivida de eliminación es aproximadamente de 6 horas. Ahora vamos a hablar de los nitrovasodilatadores. Los nitrovasodilatadores van a estimular la recaptación de calcio en el retículo sarcoplásmico y estos van a llegar a activar la tepasa del calcio. Estos van a estimular la salida del potasio y van a reducir el retorno venoso, por esto van a disminuir el volumen diastólico al final del ventrículo izquierdo y el volumen diastólico al final del ventrículo derecho. Va a llegar a reducir la presión arterial sistémica y también la presión arterial pulmonar. Puede llegar a producir una metoglobinemia, interferir con la agregación plaquetaria y puede producir una resistencia a la heparina. La nitroglicerina, que estaría dentro de los nitrovasodilatadores, va a dilatar las vénulas de mayor a mediana que las arteriolas, va a tener una presión y cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco van a llegar a caer o a disminuir por una reducción de la precarga. Se puede llegar a disminuir la presión arterial pulmonar y una resistencia vascular. Llega a disminuirse la demanda del oxígeno y a dosis altas va a ser una dilatación de las arterias y va a reducir la poscarga del ventrículo izquierdo. Es un fármaco de primera línea cuando existe una isquemia de miocardio, o sea, en un infarto cardíaco es cuando estamos usando la nitroglicerina. Es un vasodilatador coronario. Nitrofusiato sódico es directamente un donante del óxido nítrico y es una acción ultracorta. Igual es un potente vasodilatador venoso y es un potente vasodilatador arterial que va a llegar a disminuir la precarga y la poscarga del ventrículo izquierdo. Es de primera línea en una crisis hipertensiva. Cuando ya no responde a los otros fármacos, el siguiente fármaco que vamos a usar es el nitropociato sódico para poder producir ese efecto. Va a metabolizar, se metaboliza por el cianuro el citocromo C. La hidralacina el siguiente es otro tipo de fármacos que son vasodilatadores directos de la concentración intracelular del calcio y del músculo liso vascular mediante los canales de potasio del ATP. Van a tener una precarga del ventrículo izquierdo preservada, pero no va a aumentar la capacidad venosa de los vasos. Igual es útil en el tratamiento de hipertensión postoperatoria, pero que están en ausencia de pacientes que tengan taquicardia. Los antagonistas de los canales de calcio son otro grupo de fármacos que específicamente van a llegar a actuar en el canal de calcio de tipo L. Ese es el objetivo que va a llegar a tener estos antagonistas de calcio. Van a producir una vasodilatación con unos efectos cronotropos e inotropos negativos directos. Van a aumentar la frecuencia cardíaca mediados por los reflejos de los vasoreceptores. Se va a llegar a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo, pero sí, la ventaja es que se llega a preservar la precarga. Van a producir una relajación del músculo liso y de la parte arterial y de la parte venosa. Y otro antagonista de este canal de calcio tenemos la nicardipina, que es un vasodilatador poderoso, es un vasodilatador coronario
puede llegar a producir taquicardia en menor medida que el nitroprusiato sódico, es lo que se está usando actualmente. Entonces, chicos, necesito que repasen. Lo que sí voy a preguntar específicamente son los adenoceptores, donde actúan, y la clasificación de los fármacos, ¿ya? Igual estos fármacos, como les digo, se usan en terapia intensiva, terapia intermedia y en quirófano. Ya dependiendo de la especialidad que ustedes decidan hacer, tienen que entender a manejar. Lo que sí, la vasopresina y la adrenalina o epinefrina, sí les voy a preguntar porque son fármacos que se utilizan en el RCP avanzado. Entonces, como médicos generales, cuando terminen, sí o sí los tienen que saber usar. Entonces, hasta aquí, chicos, la siguiente clase vamos a hablar lo que son anestésicos locales. Con eso vamos a terminar todo lo que es farmacología, es lo que va a entrar al tercer parcial. Bueno, que tengan buenas tardes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.